Buenas tardes. Vamos a cerrar el ciclo de narrativa del siglo XXI que hemos dedicado a las novelas de humor con la última de las obras que habíamos elegido, de Xita Rubert, que es además la autora más joven del elenco de los escritores por los que nos hemos interesado, nacida, como nos dirá enseguida la ponente, en 1996 con el título Mis días con los COP. Alba Fernández de Ramos, que es veterana en estos ciclos, puesto que ha presentado ya ponencias en todos y cada uno de ellos. Es ahora mismo alumna del máster de Literatura, Cultura e Historia en la Universidad Autónoma y está planteando, ¿no?, la posibilidad de dedicarse a realizar una tesis doctoral, ¿no?, dedicar un tiempo a la investigación. Así que, Alba, cuando quieras, pues puedes ya intervenir. De acuerdo, muchísimas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Hoy os voy a tratar de explicar la novela de Mis días con los COP. Así que sin más dilación voy a introduciros a la autora, Xita Rubert. Como bien había dicho Fernando, nació en 1996, es la más joven, nació en Barcelona y se crió a caballo entre Cataluña y Galicia. Comenzó la carrera de Filosofía y Literatura en su ciudad natal y la terminó en la Universidad de Warwick, pero además realizó diferentes estancias en universidades como, por ejemplo, la Sorbona de París. Actualmente está realizando un doctorado en literatura comparada en la Universidad de Princeton, gracias a una beca. Además de todo este currículum bastante impresionante, ha ganado diversos premios como el Ansel Casal, el premio de relatos de la Cité Internationale Universitaire de París y también fue finalista del premio Ana María Matute de relato por Flores para el bailarín. Asimismo, ha participado en revistas tanto a nivel nacional como a nivel internacional y ha impartido diferentes conferencias en instituciones como, por ejemplo, la Iowa Literaria. Desde 2017 colabora con la editorial Penguin Random House y en 2022 publicó su primera novela, Mis días con los COP, que es de la que hoy os voy a hablar. Bien, comencemos con el arranque. Primero de todo, informaros que para explicar un poco la novela y que sea más clara, porque en algunos momentos es un poco compleja, me he basado en una charla que dio la autora en marzo, entonces he tomado ciertas ideas y las he ido incorporando a lo largo de la presentación. Bien, ¿cómo surge esta novela? Ella nos cuenta en esta conferencia que lo primero que se le ocurre es un personaje, que será el personaje central, será Bertrand, posteriormente hablaremos de él, pero necesita un escenario, necesita un contexto. Entonces un día se le ocurre la primera frase de la novela. Habíamos llegado con cierto retraso, pero allí nos esperaba Sonia y Andrew Cobb plantados en la puerta del hotel. Y a partir de esta frase se siente inspirada a buscar quiénes son estas personas a las cuales están esperando Sonia y Andrew. Así lo dice, aún recuerdo la primera frase de la cual surge este personaje y un escenario. Habíamos llegado con cierto retraso y a partir de ahí me sentí fascinada por ese plural y tuve que descubrir quiénes eran esas personas que los COP esperaban entre la niebla. Bien, pues después de este primer párrafo, la autora indagará más sobre los COP y tras describirnos quiénes son, a qué se dedican y cómo son, conocemos esta segunda persona del plural. Sonia, cariño, esta es Virginia, la hija de Juan. Por fin os conocéis. Y es que se trata de Virginia, que es la protagonista y narradora de la historia, y su padre Juan. Bien, ¿y de qué trata esta novela con este arranque tan misterioso? Pues Andrew Cobb ha ganado un premio
que, bueno, aunque la autora no incide en ello, es el premio Princesa de Asturias, que se otorga en la ciudad de Oviedo, y aunque no se menciona, pues por diferentes referencias se puede saber qué es este premio. Entonces, Andrew decide invitar a su colega Juan. Ambos son académicos. Andrew es de historia y es profesor catedrático concretamente de historia, y Juan de filosofía. Y decide invitar a Juan y a su hija a esta entrega de premios. Entonces ellos se acercan a Oviedo a pasar un fin de semana con los COP. En cuanto al tiempo y el espacio, por lo tanto, nos encontramos en un espacio, primero en un hotel de lujo y posteriormente en el teatro donde se celebra la entrega de premios. La acción se desarrolla en un hotel de lujo antes de la entrega de unos premios. Todo el mundo va bien vestido y suena música clásica. Todo parece plano y apacible. Nos encontramos en un escenario, bueno, no abundan las descripciones sobre los lugares, entonces el lector tiene que hacer un esfuerzo por imaginarse los lugares, pero hay algunas pequeñas descripciones, como por ejemplo cuando se nos describe el buffet, cuando están desayunando todos juntos. Caminé hacia el buffet, estábamos nosotros 5 solos en el enorme salón, aparte de una familia con 2 niños de apariencia formal, silenciosos. Tal vez ellos también eran huéspedes estrella o se habían despertado tarde y unido al brunch improvisado para Andrew y Sonia Cobb. Y luego también se nos describe muy brevemente el teatro, casi no se hace énfasis en la estructura ni en los ornamentos, simplemente se menciona que en el escenario del teatro había algo cubierto con una manta oscura, morada, con flecos en los bordes. No podía ser un piano por las dimensiones más verticales que horizontales, pero tenía forma más o menos de triángulo isósceles. Y yo lo que creo que trata de hacer la autora con este escenario de la alta burguesía es mofarse de él y también de la burguesía en sí, porque pese a este lugar idílico, suceden diversos acontecimientos absurdos y ridículos. Entonces, desde un primer momento, la autora se está mofando de ellos. Y luego, en cuanto al tiempo, pues la acción se desarrolla durante un fin de semana, pero lo que ocurre es que la narradora, que es Virginia, se establece en un momento presente y ella comienza a recordar todo este fin de semana. Por lo tanto, la narración es una analepsis y además, bueno, a lo largo de la historia se producen diversas elipsis, pero estas no son demasiado importantes para la trama porque no la alteran de ninguna manera. Y ejemplo de esta analepsis sería el párrafo pasaron años, sin embargo, años felices, hasta que se presentaron estas disquisiciones. Hoy, los días en el norte con los COP pertenecen a antes, a una vida pasada. Recuperarla. Bien, pues ahora voy a tratar de explicar cómo creo que se estructura la novela, porque es una novela bastante compleja, es una novela psicológica, a mi parecer, y la acción avanza no gracias a las propias acciones de los personajes, sino que avanzan en función de cómo interactúan los unos con los otros. Y más concretamente, cómo todos ellos, estos 4 personajes que tenéis ahora mismo en pantalla, interactúan con el personaje central, que es Bertrand. ¿Por qué creo que el eje central es la enfermedad? Porque Bertrand es una persona que tiene una enfermedad, ahora incidiré más en ello. No se nos explica qué tipo de enfermedad tiene, pero creo que esta es fundamental para la trama por unas palabras que dijo la autora. Es normal que en un primer momento sintamos asco o miedo hacia aquellos escenarios o personas que consideramos extrañas, dado que nos mueve el instinto natural. Sin embargo, cómo nos afrontamos y superamos las situaciones que nos perturban es lo que determina nuestra valía. Entonces,
cómo cada uno de estos 4 personajes se relaciona con la enfermedad de Bertram es lo que va a dar lugar a su desarrollo como personaje. Unos tendrán un mayor arco de personaje, como es el caso de Virginia, y el de otros, como el personaje de Juan, será menor. Pero todos ellos quedan tocados por la enfermedad de Bertram. Por ejemplo, Andrew, que es su padre, trata de esconder la enfermedad de su hijo, pero sin embargo, cuando tiene la posibilidad de aprovecharse de ella, la utiliza. Por otra parte, Sonia, que es su madre, siempre trata de esconderla o de hacerla pasar por algo completamente natural. Luego está el personaje de Juan, que es el que menos se relaciona con Bertrand, actúa con normalidad ante él y ante esta situación, pero luego se vuelve un poco en su contra, ya lo veremos más adelante. Y por último está Virginia, que como afirma la autora, en un primer momento siente asco y siente rechazo, odio, le insulta a Bertram porque no lo entiende, pero posteriormente, una vez comprende la enfermedad o lo que le está sucediendo a Bertram, cambia radicalmente su forma de pensar hacia él y se mueve hacia el interés, hacia el cariño y sobre todo hacia la comprensión de su situación. Entonces, bueno, ahora, ¿quién es Bertrand? Que es este personaje central. Es un personaje muy complejo porque habla bastante poco. Y aparte de que habla bastante poco, lo conocemos a través de lo que nos dicen el resto de personajes sobre él. Como afirma la autora, el personaje central, Bertrand Cobb, es un personaje que tenía en mente desde hacía años, pero no fue hasta que tuve el tiempo y el espacio necesarios para desarrollarlo que comencé a escribir sobre él. Es un personaje extraño, engañoso, que se va configurando a través de lo que el resto de personajes dicen que es o no es. No está basado en nadie en particular, sino que es un conglomerado de imágenes. Entonces, en esta conferencia que dio a Rubert sobre mis días con los Cobb, se sucedieron numerosas hipótesis de quién era en realidad Bertrand Cobb. Algunos dijeron que era un soldado inglés que perdió la conciencia en Afganistán y sus esculturas son las víctimas, porque bueno, Bertrand Cobb, ahora os lo explicaré mejor, es artista, es escultor. Otros decían que realmente este personaje no existía, sino que es la proyección de la mente de Virginia porque es una joven con una gran imaginación. Yo no estoy de acuerdo con esta afirmación, pero oye, es otra hipótesis. Me gustó mucho esta. Es una pareja como Quijote y Sancho, Bertrand con Virginia, en la cual Bertrand sería Don Quijote y Virginia sería Sancho. Y al igual que sucede en el Quijote, cuando Don Quijote se sanchifica y Sancho se quijotiza, pues lo mismo les ocurriría a estos personajes, se intercambian un poco las personalidades. Y ya luego, esto que sí se plantea a lo largo de la novela, se nos plantea si es un artista o simplemente es un demente, se nos hace la pregunta de si es un niño dependiente de sus padres o es un adulto casado que tiene una cierta responsabilidad sobre sus actos, o también si es una persona que está loca o que está fuera de la lógica de los adultos y solo o un adolescente o los niños es capaz de entenderlo. Como ya digo, estas son hipótesis, entonces, ¿qué se puede saber sobre este personaje? ¿Qué tenemos seguro de este personaje? No muchas cosas, pero tenemos en la novela que es el hijo de Andrew y de Sonia Cobb, así se menciona en la novela, así nos lo relata Virginia. ¿Qué hacía el loco allí, de nuevo entre dos cuerpos, encajonado entre dos masas? ¿De qué conocía a Sonia y a Andrew? ¿Y por qué ellos mismos lo trataban con cercanía y normalidad? A mí me parecía tal y como habían dicho en la locutora de radio, que estaba frente a un disminuido más que un artista. Si se nos confirma que es un artista, que es un escultor, nunca se nos confirma si las esculturas son suyas, ¿no? Porque el padre de Virginia afirma haberle visto hacer esculturas, pero luego dice que sí, que no sabe si en realidad son suyas.
o si simplemente le dan el cambiazo por la noche. Por lo tanto, también se nos confirma que es una persona que está enferma y que por tanto es dependiente de sus padres, sobre todo de su madre Sonia. Dime a ti qué te parece, pero yo creo que si uno no se fija mucho, Bertrand puede pasar por artista. Artista multidisciplinar, performer, comerciante, cualquiera de esas categorías imprecisas que no significan nada. Y esto lo comparten los enfermos y los artistas, según como se vea, ¿no? Pero pese a esta capacidad de artista, luego se presenta como este niño dependiente, como no encuentro a mi madre, dijo de un modo gutural, una especie de chillido grave. Era un hombre de 40 años o casi, con voz de adulto y físicamente hábil, que ahora sonaba como un niño de 5. Eh, además, también se nos deja en claro desde que aparece por primera vez en la novela que siente una fijación por Virginia. En la segunda parte de la novela interactuará más con ella y hablará más con ella, pero durante la primera mitad de la novela se dedica simplemente a observarla. Por ejemplo, y por segunda vez aquel día, a mí me pareció bello, bello como un ángel, sin habla y sin resentimiento. ¿Era Bertrand bello o me lo parecía a mí según el momento, la luz, el lugar, su grado su grado de medicación, el modo mismo en que pienso ahora su presencia y su influencia sobre mí, influenciada a la vez por el efecto de mi compañía en él? Bueno, y ahora vamos a pasar al resto de personajes que son los que sostienen, yo os digo, la trama de la obra, porque la trama es muy simple en sí. Tenemos a Andrew Cobb, que es el padre de Bertram y el marido de un catedrático en historia famoso y que va a recibir, pues como ya os he comentado, el premio Princesa de Asturias. Pese a esta faceta que en un primer momento se nos muestra como una persona cariñosa y cercana tanto a Virginia como a su padre, poco a poco vamos viendo, vamos indagando en un carácter mucho más oscuro de este personaje, porque pese a esta cercanía, se nos presenta desde el primer momento como un hombre mentiroso. Mi pregunta no estaba en realidad por qué a mi padre no le molestaban las mentiras, porque era tan amigo de un hombre al que describía abierta y repetidamente como un mentiroso compulsivo. Y el padre lo repetirá durante diversas ocasiones también. En ese justo momento recordé lo que había dicho mi padre en el avión acerca de Andrew. Todo lo que dice Andrew es mentira. Todo. Ya verás. Entonces, ya no solo tenemos a Bertram, que es una persona que está enferma y que es demente, que imagina cosas, que dice cosas sin sentido, sino que encima tenemos a un padre que está constantemente mintiendo. Como veremos, todos los personajes tienen un grado de locura o al menos de mentira. Pese a este carácter mentiroso, quiere muchísimo a Juan, a su amigo Juan y también por extensión a Virginia. Es una persona bromista e irresponsable, como pese a recibir un premio por parte de los Reyes de España muy importante, decide gastarles una broma. Ahora bien, si os parece, mi plan es el siguiente. Llegamos al teatro antes que nadie y nos colocamos en los asientos reservados para los Reyes. O sea que pese a este carácter de profesor universitario respetado y serio, tiene una faceta juguetona e irresponsable porque luego no se hace cargo nunca de sus actos y de las consecuencias que estos pueden traer. Y además tampoco se ocupa en demasía de su familia. De veras, si no hubiese podido verte en ese viaje, me habría quedado tan tranquilo en Londres, le dijo Andrew, le dijo Andrew a mi padre cuando nos juntamos con ellos en el recibidor. Estoy inmensamente feliz de verte, de veros. La vida es buena conmigo, Juan. A su mujer y a su hijo, a quienes daba ahora la espalda, parecía borrarlos con aquella confesión de su felicidad. La vida es buena conmigo, Juan. Con ellos no lo sé. O sea que, pese a este carácter tan abierto, luego realmente no se ocupa de su familia, pese a las necesidades, sobre todo de su hijo. Y más allá, no quiero destripar el final de la novela, pero
tiene un arco de personaje bastante oscuro que se termina tornando en un personaje ciertamente manipulador y autoritario con las personas que él considera que están por debajo de él. Bien, pasamos a Sonia Kopp. Sonia es una psiquiatra famosa, es mujer de Andrew y es la madre de Bertram. Pese a ser una mujer exitosa en su trabajo, está sometida a un mundo de hombres y sobre todo en la novela está sometida tanto a su marido Andrew como por extensión a Juan. Y este sometimiento al que ella está acostumbrada choca con Virginia porque ella es una joven adolescente que no se adecua a las normas de los adultos y en cierta manera esto choca con Sonia porque ella no puede disfrutar de esta rebeldía y de esta libertad. Además de que estos hombres, pues, se menciona en varios momentos, no, no solo no son empáticos, sino que la abandonan un poco a su suerte con su soledad y con los problemas que conlleva tener un hijo que tiene unas necesidades. Andrew o mi padre eran una gran burla, desconsideración, perversidad pura frente a la expresión sufriente de seres como Sonia. Sonia, me negué incluso entonces a aceptar mi resentimiento hacia ti. Era el germen también violento de mi amor, y el desdén que tú dirigías silenciosa hacia mí era germen de otra cosa también. Nada es tan misterioso, estoy convencida. Escribo de este modo asertivo y rotundo para imaginar que comprendo lo ambiguo y lo dudoso. Estoy convencida de que Sonia me odiaba porque ella se veía reflejada en mí. Me sabía una igual, como yo a ella, y al mismo tiempo distinta en ciertos puntos cruciales como el carácter, la edad o la ignorancia que ella desearía compartir conmigo. También Virginia va a sentir una profunda comprensión y cercanía hacia el personaje de Sonia, aunque desde un primer momento ella se muestra muy fría y reservada con Virginia, pero ella es como si le estuviese dedicando la novela y como si se estuviese dirigiendo a ella porque la apela continuamente en sus recuerdos. Entonces, al final de la novela, ella tiene que hacer frente a todos los problemas que se han ido desencadenando. Entonces, ella le pide disculpas a Juan y a Virginia por todo lo acontecido. Mi padre no se atrevió a decir nada y yo sabía que él se lo había pasado bien, que no esperaba ninguna disculpa de Sonia, aunque, como yo, podía imaginar y fingir compartir los malestares que la rebosaban a ella en aquel momento. Sonia madre, Sonia esposa, Sonia doctora, Sonia mujer, Sonia ser, Sonia salvaje, Sonia. Vale. Bueno, pues continuando con el personaje de Juan, también es un académico famoso, es un catedrático de filosofía. Además es un hombre que es idolatrado por su hija y al ser como el centro de su vida, le perdona todas sus faltas, le perdona que la meta en situaciones de las que luego ella tiene que salir con muchas dificultades, le perdona sus errores y cómo él es el irresponsable y ella, siendo una adolescente todavía, tiene que hacerse responsable no solo de su propia vida, sino también de la de su padre, cosa que se agravará posteriormente cuando Juan desarrolle una enfermedad. Esto es a lo que me refería antes, cuando Juan en un primer momento se mantiene en una posición pasiva ante Bertram, no le importuna su demencia, pero luego él va a terminar desarrollando también una y Virginia se tendrá que hacer responsable de él. Mi padre, sin darse cuenta, me lanzaba a situaciones de las que luego no se hacía y me hacía responsable a mí, no solo de mis errores, sino también de los suyos. Ten cuidado. Y decía, perdóname después, siempre perdóname. Y no había nada que perdonar, porque yo no lo culpaba. La culpable era yo. De pequeña, a menudo fui el misil del conejo, aparte de su hija, amiga, acompañante, y
cumplí los 18 y enfermó su madre y su mujer, la reina coneja. También una cosa sobre la que se incide en ciertos momentos que a mí me parecían un poco escabrosos, eh, es que hay un complejo de Electra durante toda la novela, porque esta idolatría que siente hacia su padre culminará en una escena en la que ella se está cambiando y entra su padre en la habitación y se observan los dos como, no como padre e hija, sino como hombre-mujer. Entonces, es una situación que ya nos deja en claro que hay un complejo de Electra en la obra. Eh, Además, es un personaje que en un primer momento se muestra como inofensivo, pero luego, al igual que ocurre con Andrew, vamos viendo que es un personaje manipulador, en primer lugar con su hija, y además mentiroso con el resto de personajes. Ni Andrew ni Sonia son precisamente honestos o prácticos, Virgin. Sobre todo Sonia. Sonia es de lo más esquiva, ¿no te parece? A mí me ha caído muy bien. Esto también se me presenta un poco extraño porque Sonia y Juan apenas interactúan entre sí y una de las cosas que se mencionan es si la novela no está muy influenciada por la versión de Virginia y cómo esta altera la realidad, porque realmente, como habíamos visto antes, pues Sonia le pide perdón y él las acepta y no hay, aparte de este comentario, ningún otro malentendido entre los dos. Además, también Bertrand, el personaje con esta demencia, aparte de tener una fijación con Virginia, también la tiene con... El hijo tiene una especie de fijación conmigo. Por alguna razón, siempre que estoy con ellos, el hijo se comporta. No sé exactamente cuál es el trastorno del hijo de Sonia. Siempre supuse que un tipo de afasia, un autismo agravado con los años o un fuerte síndrome de Tourette. ¿O algo indiagnosticable, una enfermedad rara? Hace casi 30 años que conozco a Andrew y a Sonia, y cada vez que se me ha ocurrido preguntarles al respecto, cambian de tema o fingen no reconocer la situación. El hijo. Es muy incómodo poner palabras y preguntar algo que ellos mismos ignoran o esconden, por quién sabe qué razón. Así que deje de preguntar con el tiempo. Es decir, al no obtener ninguna respuesta, pues acepta al hijo de los dos sin hacer más preguntas. Bien, y ya continuando con el personaje protagonista, que es Virginia, que aparte de ser protagonista es narradora, es una joven de 17 años que vive con su padre desde el divorcio de sus padres y que le perdona todas sus faltas y responsabilidades. Es un personaje también, como ya he dicho, cada uno de los personajes tiene su propia locura y ella también expresa esta locura cuando pasa del odio al amor hacia el personaje de Bertram y posteriormente otra vez del amor al odio, aunque luego vuelve otra vez del odio al amor. Es un personaje un poco bipolar, la verdad. Y no me queda muy claro por qué actúa así. En un primer momento sí se entiende por qué se pasa del odio al amor, pero luego estos últimos cambios, la novela no se explican muy bien. Al ser la narradora nos encontramos bajo su visión constante y por eso, como os había comentado hace unos instantes, no se sabe hasta qué momento es fiel o no a lo sucedido, porque hay momentos en los que ella misma duda de lo que ha vivido y además vive fuera, junto con esto vive fuera de la lógica de los adultos, se comporta de manera infantil, impulsiva e irresponsable, cosa que en ciertos momentos exaspera a los copos, sobre todo a Sonia, que es la que se debe de hacer responsable también de esta joven. Sobre todo, lo que determina este personaje, como ya os había comentado, es cómo se relaciona con Bertram y al principio lo trata fatal y lo está continuamente insultando, increpando. Traté de hacer lo mismo,
poner el rostro sereno y atender como si aquel profeta subnormal fuese nuestro predicador, nuestro maestro añorado, pero al cabo de poco rato me resultó imposible. Ante lo críptico y ruidoso, ya digo, se me escapa la risa y, si no tengo cuidado, el desprecio también. Me parecía un lunático, puro y simple, un loco de manual. Dije Bertram sin saber por qué. Eso no significaba nada para mí. Tenía más sentido llamarlo hombre retrasado. Pero una vez que su padre le explica que Bertram sufre una enfermedad de la cual nunca se nos llega a confirmar su naturaleza, ella cambia radicalmente al finalmente confirmarse sus sospechas, y es que no es un artista aclamado por la crítica, sino que es una persona que, al igual que ella, está indefenso y lo obligan a estar en un mundo de adultos sin saber cómo comportarse y cómo adecuarse a estas situaciones que sus padres también le meten. Y por eso ella comienza a sentirse identificada con él. Era como mirarme en un espejo, mi reflejo, desnudo, dormía, así en silencio. De pronto Bertram volvió a parecerme una víctima. Pero era mártir, sin lugar a dudas damnificado, y no un atacante peligroso. A esto respondió sí, el amor me precipitó al abismo. Y desde aquí comienza ya el arco de cariño que siente hacia él. Pero a todo esto, y de ahí viene la teoría de que Bertrand realmente no existe, ella no sabe hasta qué punto esto ha tenido ciertos diálogos con Bertrand. Cuando recuerdo aquellos días debo esforzarme por hacer conexiones que entonces no hice, por imaginar las visiones que no alcancé entonces. ¿Es esto lo que me impone reticencia al escribir? Cuando lo haga, habré perdido algo. Perderé todo lo que creía, y era entonces. Y todavía quiero aquella vida. Amo a los seres difíciles, generosos, fraudulentos aún. Bien, y ya pasando a lo que nos trae aquí hoy sobre las novelas de humor, no creo que esta sea una novela de humor en sí, sino que creo que es una novela psicológica, pero hay diferentes puntos de unión con el humor. Por ejemplo, son numerosas las escenas en las que los personajes salen riéndose por diferentes situaciones. Por ejemplo, Sonia le dio palmadas nerviosas en la espalda, riendo, y le pidió que soltase a la pobre niña. Te digo que ya no es una niña, mírala. La insistencia de Andrew era un poco ridícula, y papá, como yo, se reía ante lo ridículo. También aparecen algunos chistes, como volví a la mesa con un plato a rebosar de dulces. Mi padre rió cariñosamente y aprobó mi elección. Sonia bromeó acerca de algo que no oí. Hablaba con mi padre. Le ofreció un poco de su ensalada de tomate, espinacas y cuscús. Comida normal, dijo. Y él respondió, yo no. Además de todas las situaciones absurdas que se plantean a lo largo de la novela, como el plan de Andrew de ocupar el sitio de los reyes en el teatro. Ahora bien, si os parece, mi plan es el siguiente. Llegamos al teatro antes que nadie y nos colocamos en los asientos reservados para los reyes. En todas estas situaciones, que en cierta manera son cómicas, no creo que sea la función principal de la novela, sobre todo por el hecho de que se trata principalmente sobre la enfermedad, y entonces reírse de la enfermedad y de un tema tan delicado como se nos está exponiendo, me parecería que la crítica se le tiraría encima. Entonces yo creo que lejos de todas estas situaciones, lo que la autora trata de hacer en el fondo es reírse de lo establecido y reírse e invertir los roles de responsabilidad, como estos adultos académicos, serios, y que están en posiciones de poder y de control, no terminan de controlar
a esta pareja de Bertram y Virginia, y no solo no los controlan a ellos dos, sino que estas personas que están en una situación de vulnerabilidad y que tendrían que ser atendidas por ellos, son los que se terminan encargando de los adultos. La respuesta que se me ocurre ahora es que los adultos, precisamente ellos, habían dejado a Bertram sin supervisión, que ella no tenía la culpa de ser tan infantil e impulsiva como él, que además Bertram era el adulto y no yo. Y yo creo que este es uno también de los puntos más importantes de la novela, como quién es la persona que ante todo lo que sucede en la novela y cómo termina, quién es la persona que tiene la culpa o la responsabilidad de todo lo que ha pasado. O Bertram tienen algún tipo de responsabilidad, o los adultos, que son los que están en esa situación superior, deberían de haberse encargado mejor de ellos. Bien. Y ya, pues para concluir, la novela, así a grandes rasgos, trata sobre un adolescente que parte del rechazo hacia un personaje que se configura diferente y que finalmente termina sintiendo interés y cariño por él. Y los temas sobre los que incide son principalmente la enfermedad y cómo en sociedad nos relacionamos con ella. Hay personajes que deciden ocultarla, hay personajes que deciden tratarla como si fuese normal, y otras personas, pues eso, que pasan del rechazo finalmente a la aceptación y comprensión. También se juega con las figuras de poder y si son responsables o no de sus actos. También se juega mucho con la verdad y la mentira, pero se está constantemente dudando de qué es verdad, qué ha sucedido y qué no, pero me parecía muy complejo traerlo. Eh, Porque no, terminas la novela y no sabes si realmente todo lo que ha sucedido Virginia se lo ha inventado y todo esto no ha sucedido, simplemente es una forma de escape de su realidad y de su momento presente, o si realmente muchas de las escenas que han pasado son así. Luego también tenemos el complejo de Electra del principio a fin con este padre e hija. Esto además se incide no solo con las escenas que hemos visto, sino también con la voluntad de la autora por contar una historia sobre un padre y una hija, porque ella en esta conferencia afirmaba que quería contar una historia en la que un padre y una hija se sometiesen a situaciones de las que no siempre supiesen cómo salir. Así que creo que esto está presente en la novela. Y por último, también creo que se incide sobre qué es la lógica, qué es la locura, son realmente los locos, los verdaderos locos, no lo son, qué es la locura, en fin, con todos estos temas. Bien, pues yo termino aquí mi parte, la exposición. Espero haberos explicado un poco de qué va esta novela, haberos resuelto algunas dudas y si no, pues lo siento mucho. Le devuelvo la palabra a Fernando para que él añada todo lo que crea conveniente a mi exposición. Muchas gracias. Gracias a ti, Alba. Sí, indudablemente la novela pues, es lo suficientemente enrevesada y además está construida con ese objetivo como para llevar a los lectores hacia direcciones muy distintas en cuanto a la interpretación de la misma. Es decir, tú has señalado unas líneas de sentido bueno, que me han llamado la atención porque no había reparado en ellas, mientras que en el breve análisis, ¿no?, que yo tenía preparado, pues voy a
voy a complementar un poco, ¿no? Y a lo mejor va a parecer que son dos novelas distintas las que hemos leído y estoy seguro de que quienes nos están ahora atendiendo, si han leído la novela, pues tendrán otra visión que no tendrá nada que ver con lo que nosotros vamos a poner en juego. Yo creo que ese es el principal mérito de la autora, porque estamos ante una obra breve, ¿no? Que está construida con un estilo muy digresivo. En algunos momentos me recordaba a la narrativa de Javier Marías, que consiste en apuntar hacia direcciones que luego no acaban de recorrerse, pero que se dejan abiertas para que el lector de alguna manera pues las recupere, ¿no? Si logra recordarlas, y caemos continuamente en la ambigüedad, ¿no? Por lo que se está diciendo. En efecto, la novela depende, es decir, lo que es la arquitectura en sí de la novela depende de una narradora en primera persona, que es esta adolescente llamada Virginia, que se encuentra ya muy alejada, ¿no? De los acontecimientos que está evocando, y eso nos permite, ¿no? Yo comparto eso, llegar a sospechar si es que acaso no se lo está inventando todo, ¿no? Porque por 3 veces a lo largo de la novela sale el título de la misma. La primera vez dice: Berta nos acompañó durante algunos días de la vida en retrospectiva tan imprevisible y convencional que llevaba con mi padre. 2 puntos. Mis días con los COP. Y esa frase se repite luego en otros 2 pasajes, ¿no? Y es la que pasa al título, ¿no? Entonces, claro, se está acotando, ¿no? Un marco temporal muy breve, que lo ha señalado muy bien Alba, coincide con esa entrega de ese galardón que no llega a nombrarse, como tampoco la ciudad en la que se supone que están. Hablan del norte de España, pero claro, los datos nos permiten enseguida identificar cuál es la situación, ¿no? El teatro, ¿no? La llegada de los invitados, la presencia de los camareros, en fin, toda esa serie de aspectos que indudablemente te llevan, ¿no? A la entrega de estos premios ahora Princesa de Asturias, ¿no? Concedido al padre de Bertrand, Andrew, ¿no? Como se ha dicho. Bueno, pero es una narradora en primera persona que en todo momento es deficiente o finge serlo, porque no quiere saber las cosas tampoco de una forma cierta, ¿no? ¿Quién era Bertrand? ¿Y por qué no relacionaban a mí o a mi padre con él? No se me ocurrió preguntarlo. Y es justamente la principal, ¿no? De las pesquisas hacia las que la novela nos va a estar dirigiendo, ¿no? Porque no vamos a saber nunca si ese estado de salud mental o emocional o una locura artística o creativa que este individuo, que no sabemos bien la edad, aunque luego se dice que tiene unos 40 años, en fin, ese es un personaje muy, muy desdibujado, ¿no? En un momento se dice que han reconvertido a su hijo deficiente en hijo artista, y en cierto modo esto es lo que va ocurriendo con la novela, reinventar, reconvertir la enfermedad en otra cosa. Si en vez de enfermedad ponemos lectura o ponemos creación, pues yo creo que tendríamos una clave para intentar, ¿no? Entender lo que llega a ocurrir en este texto. Es una narradora deficiente, es también infidente, ¿no? Porque no oculta su propósito de cambiar aquello que le parece conveniente. Recordaré, y entre guiones señala: alteraré siempre lo que sucedió. Entonces, ante esa declaración, nos está dejando totalmente indefensos, ¿no? Porque estamos dependiendo de todo lo que ella va a ir evocando, ¿no? Y nos está indicando que lo va a alterar según le parezca, ¿no? No está, además, nunca segura de aquello que se refiere, ¿no? Y sus recuerdos pues son muchas veces muy, muy, muy esquivos, ¿no? Para poderlos tomar como cierto. Entonces, lo que más me ha importado de esta obra, aparte
pues de esta arquitectura tan curiosa es, por una parte, la figura a la que se dirige, ¿no? Porque indudablemente si tenemos ese destinatario, que es Sonia, como ha señalado Alba, pues se supone que todo lo que se cuenta, si lo está dirigiendo a la madre de Bertrand, es con una intención precisa. Y luego, por otra parte, todas las referencias metalingüísticas, que las hay, y metanarrativas, que se integran con las demás cuando se está explicando el funcionamiento del lenguaje y también, bueno, pues la capacidad que puede llegar a tener, que pueden llegar a tener las palabras, más para ocultar que para desvelar los hechos. Entonces, esa es, de algún modo, ¿no?, la trama que yo creo más valiosa, pues, de esta obra. Entonces, es verdad que hay un pasaje en el que se insinúa una extraña relación con el padre, pero bueno, que no llega a más, ¿no? Queda desdibujada, ¿no?, en ese encuentro, pues, que comparten la habitación en el hotel. El padre, de todos modos, toma unos somníferos muy potentes que lo dejan, pues, fuera de circulación durante bastantes horas, que son las que dedica Sonia, pues, a andar con Andrew, con Sonia, Virginia, a andar con Andrew, con Sonia, y acercarse a ese enigma que constituye Bertrand. Entonces, en ese sentido, pues van surgiendo una serie de relaciones muy curiosas, porque quizá la relación más ambigua que se llega a plantear en la obra se plantea con la psiquiatra, con la madre de Bertrand, con Sonia, de la que no se sabe bien si esta chica se siente atraída por ella, o quiere de algún modo que se interese la psiquiatra por su persona, o qué tipo de relación está entrando en juego, ¿no? Porque a veces, lo deja caer, ¿no? Es el pasaje que ha leído Alba, ¿no? Sonia, me alegré incluso entonces aceptar mi resentimiento hacia ti. Era el germen también violento de mi amor, y el desdén que tú dirigías silenciosa hacia mí era germen de otra cosa también. Y no se dice más, ¿no? Pero en un punto determinado, ya cuando estaba bastante avanzada la novela, se dice: y cuanto más te ame, seguramente más te mentiré. Con lo cual, bueno, pues el empleo del subjuntivo nos deja aún más a la deriva, ¿no?, con la trama de interpretaciones que puede llegar a hacerse, ¿no? Entonces, claro, está totalmente dirigida, ¿no?, la novela, buscando además una serie de evocaciones en donde la chica Virginia se sentía, pues fijamente observada por Sonia, ¿no? Y entonces es una respuesta, ¿no?, hacia esa atención que le dirigía, ¿no?, las miradas que dirigía hacia determinadas partes de su cuerpo, el modo en que se vestía, ¿no?, las cosas que podía llegar a decir, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una vía, ¿no?, de interpretación que queda planteada de esa manera, ¿no? Y luego, pues, están los elementos, con esto ya voy a acabar, ¿no?, para dejar paso a los asistentes, relacionados con la propia escritura. Dice: yo, por el contrario, cuando pienso en mi adolescencia y en ti, es decir, en Sonia, y en ellos, el padre, el hijo, y de nuevo se abre otro guión, ¿no?, que es una técnica muy habitual en el estilo de Javier Marías. Pero ¿quién es quién hoy y a quién le hablo exactamente? A mí me parece que este inciso que está introduciendo Virginia, ¿no?, en este continuo discurrir de recuerdos, de digresiones que va llevando, aparte de que nos está avisando del punto de focalización en el que se encuentra, quién es quién hoy. ¿Y a quién le hablo exactamente? Es decir, ya son figuras que permanecen en la niebla, ¿no?, del pasado, ¿no? Cuando la recuerdo, deseo falsificarla aún, negarla y revertirla, ¿no? Y de nuevo está el proceso. Fernando, creo que has apagado el micrófono.
gracias. Gracias, Salva, por estar atenta, ¿no? Iba a comentar una última frase, ¿no? Un camarero que también parece que tiene un cierto interés por ella, ¿no? Y que la observa en el teatro donde se van a conceder estos premios, pues bueno, le advierte, ¿no? Sobre la rareza, la extrañeza de Bertrand, ¿no? Y apunta uno de los temas esenciales de la obra. Dice que como el resto de nosotros utilizaban las palabras para esconder más que para resolver, es decir, o para declarar algo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la autora. La autora Sita Ruber está montando un castillo de palabras en las que está escondiendo continuamente posibles relaciones argumentales que deja abiertas a la imaginación de los lectores, ¿no? Incluso, por ejemplo, llega un punto en el que no se sabe si Virginia pues, está siendo utilizada por todos esos personajes en los COP para poder llegar a adquirir un tipo de existencia determinado. Seguíamos en el teatro, en la ciudad del norte, en febrero, pero en mí siempre habría otros seres y lugares y tiempos, y dictaban ellos, no yo, lo que iba a suceder. Con lo cual se siente también manipulada y ello nos mete pues, en una especie de bucle en la que la voz que está construyendo pues, toda esta serie de referencias nos deja al final, como decía, pues sin capacidad de llegar a hilvanar, ¿no? Una trama que podamos llegar a establecer de una forma cierta. Nunca sabremos bien si los COP llegaron a existir o no, si fueron producto de su imaginación y de su fantasía, ni cuál es la relación que mantenía con el padre, con Juan, ni la que llegaba a aventurar, ¿no? En esa serie de declaraciones tan extrañas, esa tensión mantiene con la madre Sonia, aunque quizá lo que más claro llega a quedar es esa relación, ¿no? con el artista de esculturas efímeras y el modo en que juntos llegan a crear una, ¿no? Que es una de las últimas escenas que yo tampoco voy a revelar pues para dejarla, ¿no? Ya que es una de las pocas cosas que podemos sacar en claro de esta obra. En fin, esto es un poco lo que quería decir. Por una parte, pues el acercamiento al estilo de Javier Marías, ¿no? Eso es lo que me ha recordado, ¿no? Y desde luego todas las claves que nos va dando la autora a través de esta narradora deficiente, infidente, por irnos ocultando toda una serie de informaciones que necesitaríamos para intentar llevar a cabo pues, una reconstrucción posible de los acontecimientos que han ido ocurriendo. Pero como he dicho, si alguno de los que están ahora mismo asistiendo a esta última sesión ha leído la novela, es posible que nos cuente otro argumento, ¿no? Y ello pues, puede ser uno de los méritos de Exita Rubert, crear una obra calidoscópica, ¿no? Y que provoca en los receptores pues, distintas conexiones neuronales en el proceso de entendimiento para llevarlos hacia direcciones enteramente distintas. En fin, Alba, como siempre, si quieres añadir algo a lo que yo he puesto en juego para complementar un poco tu análisis. Sí, incidir en dos cosas. Me ha gustado mucho y lo de Javier Marías he notado, pero no sabía hasta qué punto era cosa mía o no. Entonces dije, bueno, esto no lo voy a comentar por si acaso. Me toca como estos personajes. Y bien, incidir primero en el hecho de que Sonia es la destinataria de Virginia, bueno, sin saber si estos personajes existieron o no, pero creo que se dirige a ella desde su presente porque ahora mismo está viviendo con su padre, que ahora tiene una enfermedad, una deficiencia, está viviendo exactamente lo mismo que Sonia estaba viviendo en aquel momento con Bertrand. Ya. Entonces yo creo que se dirige a ella justamente por eso, en ese momento pensaba que eras pues una persona muy formal, muy callada, como muy distante, muy fría, pero ahora mismo entiendo todo tu proceder, que era todo debido a esta enfermedad. Y en ese momento no lo supe entender. Creo que también es como una forma de pedirle perdón por todo lo que sucede al final y por su comportamiento.
Interpretación mía. Y me ha gustado mucho tu análisis porque de manera indirecta me has explicado qué eran las esculturas. Me he leído 3 veces la novela y venía sin saber, sin conseguir entender qué eran las esculturas de las que se habla desde el principio de la novela y que se cierra con ella. Se podría también haber aquí una estructura circular. Y me he dado cuenta de que las esculturas al final son estas personas, porque como tú has mencionado hace un segundo, era ¿quién son ahora estas Mm. personas? Y claro, estas esculturas que son efímeras, yo digo, ya está, son esos personajes que continuamente están cambiando las esculturas. Simplemente las llama así, pero son todas estas personas todos estos personajes que se están poniendo en juego. Es cierto, sí, más allá de esa relación tan curiosa que mantienen Bertrand y Virginia, ¿no? Cuando quedan solos en Sí, el teatro, sí. en el cierre de la novela, ¿verdad? Pero bueno, eso lo dejamos con puntos suspensivos. Muy bien, Sí. gracias. Eva. Bueno, pues a ver si alguien ha leído la novela y nos cuenta una tercera novela que haya o que pueda surgir de esta obra. Básicamente Alba y yo hemos coincidido, ¿no? Pero como la obra es tan ambigua, pues verdaderamente puedes encontrar múltiples sentidos, ¿no? Según te fijes en tal o cual personaje o prestes más atención a una u otra figura, figuras efímeras también, es así de cierto, ¿no? Por eso dice que Virginia piensa que es posible que vivan a través de lo que ella logre imaginar, ¿no? Sobre esos seres. Bien, que alguno ha leído la novela, quiere intervenir o tiene alguna curiosidad sobre algún personaje. Bueno, estamos en tiempo de exámenes, ¿verdad? Y de muchas actividades y mayo siempre es un mes muy complicado, ¿no? Para echarse encima más lecturas de las que hay. Bien, pues Alba, si no hay ahora más intervenciones, yo no tengo tampoco nada que añadir. Si quieres puedes cerrar la sesión. Vale, de acuerdo. Pues nada, simplemente en primer lugar agradecer a Fernando invitarme otro año más y además concederme el honor de cerrar el ciclo. Le estoy muy agradecida y también os estoy muy agradecida a todos vosotros por acercaros a escucharme. Muchas gracias por participar otro año más y por coincidir. Así que muchas gracias por venir. Perfecto, Alba, pues ya con esto damos por concluida la sesión y este ciclo que hemos dedicado a las novelas de humor, algunas de las cuales pues verdaderamente han sido divertidas, otras pues como hemos dejado claro pues nos han defraudado en cuanto a que no tenían mucha miga ni tampoco mucha gracia como los ponentes han puesto de manifiesto y esta no, esta última pues aunque no sea propiamente una novela de humor, sí que es verdad, como tú muy bien has señalado, que los propios personajes están reflexionando sobre el humor, ¿no? Y sobre el valor, ¿no? De lo que puede llegar a tener pues esta dimensión dentro del comportamiento humano. Bueno, con esto pongo ya fin al ciclo y a la sesión de hoy.